de 10, 10 y cuarto, 10 y media. Si podemos, estaríamos hasta las 11 hasta terminar bien todo. ¿Está, chicos? Como ya lo hicimos una vez, ¿sí? Bien. A ver, comenzamos. ¿Quién quiere comenzar? Maxi quiere comenzar, pero cada uno, Maxi va hablando y el que quiera aportar, por favor, aporta, ¿eh? Va interviniendo. ¿Está? ¿Sí? A ver, Maxi, yo quiero ver tu grupo. ¿Me esperas un minutito? Perdón que justo te preparas. Sí, profe. A ver. A ver. Conciencia. ¿Estás, Maxi? ¿Está Marlene Espinosa? ¿Está? Sí, profe, buenos días. Hola, Marlene. Marianela González no ha de estar porque me decía Maxi que no están todos. Y Marilena Ailem Trayanom, ¿no está? Estaba en el trabajo actualmente, no sé si se viene conectada, se conecta de vez en cuando en su trabajo, Sí. pero no creo que esté hasta la hora. Chicos, qué problema que es. Ahora la virtualidad hace que no haya problema con el trabajo, pero cuando sea presencial va a ser el problema, ¿eh? Porque en la presencialidad no se disculpa lo laboral. Bueno, es un problema grave, pero es así, ¿entienden? Es así. Bueno, bueno, dejo de compartir un ratito, después vuelvo a compartir otra vez. Bien. Bueno. Van, cualquier cosita lo paramos, lo paran al grupo de Maxi y van aportando. ¿Está, chicos? Bien. Bueno, muy bien. Buenos días, profe, de vuelta, compañeros, todos compañeros. Bueno, en primer principio, desde el comienzo, como le he dicho, nuestro grupo no se llevó mediante la guía, sino que como que lo fuimos leyendo comprensivamente el texto de Castorina. Es demasiado complejo, coincide con todos, la verdad. Haremos leer mínimo 3 4 veces, la verdad, nos llevo como casi toda una noche, pero bueno, intentamos comprender lo que sea. Bueno, primero, este autor plantea acerca de la psicología genética, de la psicopedagogía, y aquí nace dos interrogantes. ¿Cuál es el estatus de la psicopedagogía? Si se trata de una ciencia o de una práctica, una práctica interdisciplinaria, es decir, que cuenta con varias disciplinas a su alrededor. Yo Perdón, considero que Maxi. primero... Vayan acordándose lo que habló la profesora Gigli, de que dentro de la práctica que hablaste recién, interdisciplinaria, está dentro de lo que es el rol del psicopedagogo, ¿sí? Vamos a ir, no, así van a ser el día de mañana los exámenes finales, ¿sí? Que vayan interrelacionando temas, ¿sí? Bien, Maxi, muy bien lo tuyo, bien. Y nosotros tomamos en cuenta primero definiendo que siempre que se refiere a, primero saber lo que es la epistemología. Cuando hablamos de epistema es ciencia. Es decir, que para que sea considerada una ciencia, primero debe contar con un cuerpo teórico y un objeto de estudio. En este caso, lo que la psicopedagogía se refiere está preparado hacia una disciplina, hacia una práctica, su fin, perdón, es el de un agente interventor, ya sea para detectar o para prevenir trastornos de aprendizaje dentro del ámbito educativo. Y para llevar a cabo tal tarea, los psicopedagogos se tienen que nutrir acerca de ciertas teorías. Y es aquí donde Castorina plantea la idea de obstáculo epistemológico. Yo a partir de aquí voy a decir lo que yo considero un obstáculo epistemológico. No sé si estaré en lo correcto o no. Yo considero que el autor llama obstáculo epistemológico a una relación imaginaria
una relación imaginaria acerca de una cierta teoría para poder llevar a cabo tal hecho. Porque primero, o sea, que es un obstáculo, es algo que impide avanzar hacia cierto fin. Y como una relación imaginaria para llevar a tal y tal y cual cosa. También lo llama como un proceso constructivo para poder llegar al fin, hacer el modo explícito de poder explicar. Y es por eso que el autor nombra 4 tipos de obstáculos epistemológicos. Una sugerencia, son 5, nunca digamos 5, perdón. 4 o 5 en el examen. Ahora le voy a decir, profes, los 5, los obstáculos, 4 obstáculos de Castorina. No, digan obstáculos. Entonces, si alguno por ahí se olvidan, queda ahí. O volvemos a preguntar nosotros. ¿Está? Bien. Ajá. Profe, permiso. A ver, con respecto, muy bien, Maxi. Te escucho, Jade. Sí, esto que nos comenta Maximiliano y que nos trae el autor, de alguna manera es una inquietud que venimos divisando desde el comienzo de la carrera, de poder pensar si la psicopedagogía es una ciencia o si es una disciplina. Y la historia de sus inicios, como fuimos viendo en los modelos teóricos, que inicia con el modelo biologicista, nos muestra esta cuestión que plantea Maxi de una disciplina práctica auxiliar de otra ciencia, y en este caso habla el autor de la medicina. Sí. ¿Qué dice que es la psicopedagogía ahí? Que es una disciplina enmendativa en cuanto a las alteraciones que tiene el sujeto para el proceso de aprendizaje. Es hablado desde el modelo biologicista. Y por otro lado, como para sumar a lo que Maxi hablaba de los obstáculos epistemológicos, y él hace alusión a la epistemología como una ciencia y más específicamente una ciencia del conocimiento. Y hablando de obstáculos, el autor plantea como una serie de limitaciones que tiene la psicopedagogía justamente para poder producir un cuerpo de conocimiento que sea propio de la psicopedagogía. Por eso esa cuestión que muchas veces nosotros hablamos como estudiantes de la psicopedagogía, si es una ciencia o si es una disciplina. Entendiendo que ciencia, como dijo Maxi, tiene un cuerpo de conocimiento que se llega a partir de una metodología de investigación y a través de resoluciones de problemas que tiene un conjunto de hipótesis que lo tiende a resolver según la metodología que implementa para poder llegar a un determinado cuerpo de conocimiento. Ajá. Y le completo un poquitito al compañero Javi, por ejemplo, también. Él hablaba de lo que es ciencia y yo disciplina, como dice el autor, que es un conjunto de prácticas dirigidas justamente al campo que nos compete a nosotros en nuestra carrera, la psicopedagogía, que es el campo del aprendizaje. Y yo veía también que el autor se refiere a estas cuestiones que reclaman, dice él, una fundamentación teórica para poder sustentar su marco conceptual. Sobre todo porque todo lleva a la práctica profesional, ¿no es cierto? Ya que los psicopedagogos, dice el autor, que recurrimos a diferentes teorías, ¿no es cierto?, para sustentar nuestro trabajo en el campo, ¿no es cierto? Ya, profe, justamente por eso es que el autor menciona al obstáculo como un efecto en el conocimiento. Ajá, Yo ahí había quería... marcado eso. Bien. Al campo del aprendizaje, por eso lo quería llevar a ese campo, profesor. Bien. El autor establece que el estatus de la psicopedagogía es el ser de una intervención. No te escucho bien, Sabri. Yo no te escucho bien. El autor dice que justamente... ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí está. El autor dice que justamente el estatus o condición de la psicopedagogía es el ser de una intervención en el campo del aprendizaje.
ya sea como prevención o como diagnóstico y tratamiento de trastornos. Es decir, dice que no se trata de una disciplina definida por la constitución de un objeto teórico, sino por la institucionalización de un campo de prácticas. Bien, Maxi habló del estatus en general de la psicopedagogía. ¿Qué sería ahí entonces? ¿Cuál sería el obstáculo de la psicopedagogía? Y quiero otro interrogante. Maxi habló del obstáculo como una... ¿Qué dijo Maxi? ¿Cuál fue el concepto de obstáculo de Maxi y el concepto de obstáculo de Agustina? A ver si estuvieron prestando atención. Y quiero relacionarlo con El de estatus. Maxi, Ajá. el de Maxi fue la línea imaginaria Bien. Ujú. Y lo que dijo y el Agustina mío es que fue el efecto. conocimiento. ¿Qué? El que dijo Agustina tiene que ver como un efecto del conocimiento. Efecto del En el conocimiento. conocimiento, sí. En el conocimiento. Agustina ya habla de la consecuencia en ese sentido que tiene para la psicopedagogía estos obstáculos de pensar el pensamiento, dice por ahí en una parte el autor. Ujú. Con los que se encuentra la psicopedagogía, ¿cierto? Habla en lo concreto. Y Maxi, a ver Maxi. La definición de obstáculos que habla Maxi, bueno, el grupo de Maxi, porque estuvieron reunidos. ¿Qué sería? Lo que he dicho anteriormente, está preguntando, porque no recuerdo, disculpa. Vos hablaste del obstáculo del, digamos, Sí, como una línea imaginaria que impide Ajá, llegar a ese cierto ajá. punto. ¿Qué sería eso, Maxi? O a ver, ¿qué sería eso lo que dijo Maxi para los compañeros? Lo dejo como libre de mi interpretación. Profesora, Señora, ¿quién me profesora, habla? Laura Martínez. Laura, sí. Laura Martínez. Los obstáculos, yo lo busqué por otro lado para poder traducirlo para que yo lo pueda entender. Son confusiones, son barreras y también hablan de cuestiones internas subjetivas, inconscientes. Son confusiones. Y acá el Castorina dice, él considera obstáculos epistemológicos a esas teorías, el empleo de esas teorías. Voy de nuevo, para que me Sí. puedan entender. No quiero que lo digan como que estén en un examen final o algo, no. Prefiero que lo vayan leyendo y que acá lo vayamos trabajando. Está Laura, no hay problema que lo lean. Yo Bueno, no estoy tomando examen acá. sí, profe. Queremos tratar de trabajarlo bien porque es, como dijo Sí. Maxi, es muy complejo y quizás hoy no va a quedar claro tampoco, ¿sí? Porque, Bueno. ¿por qué yo no quise Power? Porque yo les pongo el Power, usted lo mira, después, profe, pasa el Power. No. Bien, a ver, Laura. Bueno, la psicopedagogía, los profesionales de la psicopedagogía recurren a diversas teorías para legitimizar y sustentar su accionar. Y en este empleo de estas teorías surgen problemas que Castorina considera como obstáculos epistemológicos. Bien, ahí está hablando, bien. ¿Qué sería ahí? Y yo lo considero como las confusiones o barreras que imponen estos conceptos, estas teorías, que a lo mejor no están bien incorporadas, estos conceptos que toman, porque son diferentes. Y también hay diferentes puntos de vista dentro de los profesionales de la psicopedagogía. Así que se aplican de manera diferente. Eso es lo que yo pienso. Profe, yo creo que el concepto al cual hacía referencia Maxi es la línea imaginaria donde habla el autor como de una forma de conectar
conectar a la filosofía, o sea, como si fuera que el obstáculo conecta de una forma imaginaria a un montón de, ¿cómo poner? Habla No ahí, profe, del conceptos, sentido pero común. A ver, espera, Javi. Sí. Sí. claro, Sí, o sea, hago. como un montón de bases que se utilizan para llegar a cierto objetivo, sería. No sé si me explico bien. No te explicas bien. Profe, Está, quizás, pero estamos entrando en confusión. Sí. Claro. Da uno. Javi quiso hablar. No, con respecto a lo que aportaba Maximiliano sobre la relación imaginaria que tienen los científicos, hace alusión al sentido común que por ahí subyace a la hora de generar algún tipo de conocimiento. Y son saberes que se presentan a priori, entiendo, en el momento de posicionarse ante la tarea de investigar. Hablaba, por ejemplo, Agustina de los supuestos filosóficos, que de alguna manera la filosofía viene a traer un cuerpo de explicaciones o de teóricos que explican cómo hacer ciencia, por ejemplo. Lo entiendo así. Bien. Acá Javi introduce otro concepto, el sentido común. Profe, yo también Agustina, perdón, ya te perdón. escucho, Raquel, ya te escucho, que no se te pierda la idea. Agustina habla de, a ver, no anoté, habla de, porque Laura hablaba de las trabas con las que se encuentra, ¿cierto? Y Agustina... Sí. Escuche. Perdón, profe, se me encima nomás por mi señal, profe. Sí, no hay problema. Y Agustina, vos hablabas de... No, yo, o sea, quise entender de alguna forma la línea imaginaria y lo entendí como una cierta conexión que tendría que haber con aportes científicos, pero, o sea, después lo escuché a Javi y ahí como que retrocedí y entendí mejor. O sea, quise entender, pero me confundí al mismo tiempo. Bueno, a ver, Raquel. No, y yo para aportar un poquitito, una de las compañeras, no sé si era Lau o alguna de las chicas que estaba tratando de definir la cuestión obstáculo. Laura. La palabra, la etimología del obstáculo. Y el autor Castorina lo ve así. Básicamente dice el autor que el obstáculo él lo ve como un detenimiento en el proceso de la construcción de la ciencia. Yo quería aportar eso nomás, que un obstáculo para el autor también, a mi entender, es una barrera, como decía la compañera, no sé si era Agus o Lau, es una barrera, es un obstáculo así como suena, obstáculo, pero en la construcción de la ciencia, llevado, ¿no es cierto?, a este campo del aprendizaje donde estamos insertos. Quería aportar eso, profesora. Profe. ¿Quién me habla? Laura López. Sí. ¿Dónde? Acá. Profe, Acá. yo armé como un parrafito así. Dice que en la psicopedagogía no se trata de considerar los obstáculos como resistencia a la constitución de una teoría, sino que se trata de buscarlo en la instrumentación de las teorías ya constituidas, para precisar el campo de trabajo de la profesión psicopedagógica y aún producir una teorización sobre ese campo. Es como que si bien habla de un obstáculo, pero no quiere que se tome como una resistencia. En este caso, Castorina sí lo dice, profesora Castorina sí dice, es un detenimiento en el proceso dialéctico y constructivo de la ciencia, porque el cuerpo de ideas preexistentes no permite, en este caso, la reorganización del ser, según Castorina, por eso cada autor seguramente tiene su visión de la cuestión. Laura, ¿qué pensás?
¿Qué parrafito de tu párrafo, de tu reflexión? Se nos fue Laura. Laura López, creo que era. Sí, se nos fue. Se fue, sí. Se nos fue. Bueno, bien todos los aportes. Cada uno de sus aportes fue dando. Fíjense cómo una simple palabrita, un simple párrafo, una línea imaginaria que dijo Maxi, que lo veían como al obstáculo epistemológico como una línea imaginaria, dio a toda esta reflexión. ¿Qué dice Castorina cuando habla de obstáculos epistemológicos? Él habla de que la psicopedagogía, recién definieron qué es la psicopedagogía, ¿sí? ¿Qué es la psicopedagogía? A ver, ¿qué es la psicopedagogía? ¿Qué dice Castorina que es la psicopedagogía? Ahí en la punta está. Dice que es una disciplina institucionalizada por un campo de prácticas. Ahí va. Es una disciplina que se institucionalizó por un campo de prácticas y de intervenciones prácticas, dice en otro momento, ¿cierto? Bien. ¿Qué más, Fiorella? Ya que ese parrafito, ¿qué más habla Castorina? Que desde el punto de vista epistemológico podemos pensar en ella como una disciplina científica constituida por una teoría, una hipótesis y conceptos que nos permiten recortar un campo determinado de estudios, disponiendo de procedimientos para producir conocimientos y verificar las distintas hipótesis. Bien, ahí. Entonces, ¿cuál es lo importante cuál es lo importante? Que la psicopedagogía es una disciplina, ¿cierto? Compuesta por un campo, compuesta por un conjunto de intervenciones prácticas, ¿por medio de qué? Recién lo leyó. Lo estoy diciendo con otras palabras para no memorizarlo. Recién lo leyó Fiorella. Teorías, hipótesis. Sí, está compuesta por teorías, hipótesis, pero ¿qué son? Lo habló Maxi también. Conocimientos, sí. Bueno, ante eso, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué dice Castorina? En la construcción de la psicopedagogía como ciencia, como disciplina, porque él está entre ciencia y disciplina, ¿cierto? Nos encontramos con obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Él habla de 5 obstáculos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice él cuando la psicopedagogía se encuentra con los obstáculos? Si bien son muy bien explicados, es una línea imaginaria, lo dijo Maxi y dijo libre albedrío. Después, a ver, anoté acá. Raquel y Agus y Javi más o menos tuvieron lo mismo, que es hay una distancia, que hay un detenimiento, que es una barrera, ¿cierto?, en la construcción de la ciencia. ¿Qué dice Castorina? Él habla de eso, pero que cuando nos encontramos con un obstáculo epistemológico, no sé, a ver un ejemplo de los poderes del lenguaje o saquemos las disciplinas hegemónicas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice él? Ante esa barrera, ante que nos detenemos ante eso, digamos, que no quiero hablar de la palabra parálisis, como diría Alicia Fernández, habla de parálisis, pero ella habla de parálisis positiva, parálisis de crecimiento, parálisis de reflexión, parálisis para lograr insight. Pero Castorina dice, no habla de parálisis, él habla de que cuando nos encontramos con ese obstáculo, ¿qué dice?
que tenemos que hacer un distanciamiento de ese obstáculo. Fíjense, él habla de eso. Ante eso tenemos que hacer un distanciamiento. ¿Para qué? Cuando nos encontramos con los obstáculos. Para poder reflexionar. Para poder reflexionar. ¿Y para qué? Ponga un ejemplo. Nosotros nos vamos a ocupar, los psicopedagogos, estoy hablando a futuro, yo me posiciono en el lugar de alumnos, ya, perdón, por ahí. Nosotros psicopedagogos nos vamos a ocupar de, la comprensión lectora, ¿cierto? Dentro de lo que es el aprendizaje, ¿cierto? De todo lo que es el aprender. No sé si alguien me escribió algo, no pude leer. Ahí, por ejemplo, si yo estoy, a ver, vamos al ejemplo pero no quiero entrar dentro de los obstáculos todavía, los poderes del lenguaje. ¿Qué sería eso, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Como dice el obstáculo, dice, se toma distancia del instrumento lingüístico para no quedarnos en un lenguaje común. Ajá, ¿qué porque sería Castorina cuando hablaba de los obstáculos epistemológicos, hacía una referencia a una resistencia del pensamiento al pensamiento. Eso es cuando aparecen los preconceptos que llevamos. Y si nos quedamos solamente con el lenguaje común y no trabajamos, o sea, si no tomamos, le vuelvo a repetir, si no tomamos distancia del instrumento lingüístico, nos quedamos solamente con la cultura, con el lenguaje común. A ver, bien, ¿qué más? Profesora, también dice que se someten a un examen lógico con el propósito de depurarlos. Si nosotros, una de las disciplinas que confluyen dentro de la psicopedagogía, nosotros tomamos puramente, digamos, en forma verticalmente, los vocablos y conceptos de la psicología. ¿Qué estaría pasando ahí? Lo saco de un ratito de la parte esta tan teórica. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Cómo juega el obstáculo ahí? Tratemos de pensar. Después vamos a ir a la fuente bibliográfica. Tratemos de pensar. ¿Cómo dijo usted? Si nosotros, digamos, trabajamos, utilizamos, usamos términos, vocablos o estructuras psicológicas tal cual están, ¿qué pasaría ahí con el obstáculo epistemológico que habla Castorina para la construcción de la disciplina psicopedagógica? ¿Se estaría dando? No, en ese sentido seríamos una disciplina meramente aplicacionista. Ahí está. O sea, y se le da hegemonía a conocimientos desde nuestro lugar de trabajo, a conocimientos que son ya trabajados en otras disciplinas. Ahí está. Ahí estamos tratando dos obstáculos. El obstáculo que habla de disciplinas hegemónicas y los poderes del lenguaje. Estamos tratando dos. Es para que entiendan. ¿Qué tiene que hacer si vamos al obstáculo epistemológico, qué tiene que hacer la psicopedagogía ahí? Lo llevo a la didáctica. ¿Qué hace la didáctica ante conceptos científicos disciplinares? Para que el común de la gente, nosotros, podamos entenderlo. Identifica las cuestiones de la problemática. ¿Hola? Bien, sí.
Sí, un poco Puede general. ser que lo Me falta contextualiza, Pamela, ¿qué dijiste? que lo contextualiza. Bien, ahí vamos, ahí me Profe, gustó, ¿puede lo ser va que usa una contextualizando. transposición didáctica? Como que lo va Brenda, traduciendo. a ver, Claro, Brenda dijo una algo. transposición, profe. ¿Cómo, Brenda? Profe, ¿me De escucha? exposición didáctica hablaba, profe, la compañera. Ahí Utiliza una está. transposición, dice, profe. Ahí está. Vamos, lo vamos contextualizando, vamos haciendo una transposición didáctica a nuestra disciplina. Se ¿Sí? puede decir que se lo traduce a nuestros conocimientos, a nuestras prácticas. Se lo En ese traduce, pero sentido, se lo incorpora a nuestras prácticas, pero contextualizándolo dentro de nuestras disciplinas, ¿sí? el autor Se puede habla decir también, profe, el autor habla. habla de una problematización a la luz de las prácticas psicopedagógicas, de aquellos que se nos viene dado esta cuestión de problematizarlo, de poder Bien. dar luz o de poder ampliarlo o poder resignificarlo dentro de las prácticas psicopedagógicas. Bien, muy bien, Javi. Ahí, ¿quién habló cuando justo Javi, pues, por internet es como que Sí, chocan profe, sin querer? estoy con datos encima, se me cortó Sí, la línea. Laura, sí, recién saliste, sí. No, también aportaba de que se puede, para ver también la significación de cada Ujú, uno, ujú, tratar de bien, identificar eso. identificar, bien. A ver, ¿qué más? Entonces, Maxi, ¿a dónde se nos fue Maxi? Entonces, ¿qué sería esa línea imaginaria que dijo Maxi? Maxi habló muy bien metafóricamente. Y él nos hizo un conflicto epistemológico a nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien hecho. Y Maxi no sé a dónde se me fue. Y dejó librado a libre albedrío, dijo. Como Karina Jelinek, lo dejó a nuestro criterio. Bueno, esos son, así tiene que actuar el psicopedagogo, ¿sí? Y Un así tienen obstáculo que para... actuar los profesores y ustedes como alumnos, porque ustedes en este momento están actuando más como profesores que como alumnos, ¿sí? Con esas intervenciones teórico-prácticas están haciendo ahora. Él a nosotros nos largó un conflicto epistemológico acá, ¿cierto? Un obstáculo. Y como dice Raquel, libre albedrío. Bien, hasta ahí vamos entendiendo entonces qué es el obstáculo epistemológico y cómo va trabajando la psicopedagogía. ¿Qué más? Acá hay una pregunta que me interesa, hasta que Maxi se conecte otra vez. La 3, léanla. El psicopedagogo recurre a teorías diversas para llevar a cabo sus prácticas profesionales. Escuchen. ¿Qué ocurre en este intento de legitimar sus prácticas? ¿Qué teorías tomamos nosotros los psicopedagogos? Ustedes. de psicoanálisis, psicología genética, psicología social también creo, La didáctica. de las didácticas, de la pedagogía. Bien. A ver, ¿y qué dice Castorina ante este interrogante? ¿Qué ocurre en este intento de legitimar sus prácticas? Toma de esas disciplinas, pero ¿qué no tiene que perder el psicopedagogo para legitimar sus prácticas? Profe, el texto dice que se tiene la impresión que tienen una clara conciencia de que sus prácticas están soportadas por distintas teorías externas o por teorías externas o pretenden soportarse en ellas, y también parecen inquietarse por las cuestiones que surgen al vincular las teorías con las prácticas o al
tratar de articular las teorías para resolver sus problemas. Dice que en los intentos de recortar y legitimar el campo de trabajo psicopedagógico por la apelación a distintas teorías se produce una serie de dificultades. Justamente se producen estos obstáculos epistemológicos. Bien, ¿qué sería entonces? Con nuestra parte. Ante su pregunta, profe, creo que, y creo que lo menciona, no recuerdo bien si en qué líneas lo dice el autor, de no perder de vista, como usted menciona, al sujeto de estudio, ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? El sujeto en situación de aprendizaje. De aprendizaje, exacto. O sea, que eso es lo que dice Castorina, ¿sí? Podemos tomar, pero para legitimar nuestras prácticas, no perder de vista al sujeto en situación de aprendizaje. En ese sentido, profe, hace una comparación con respecto a la psicología genética que toma como objeto de estudio al sujeto epistémico. Y que en nuestro caso ese sujeto vendría a ser un sujeto clínico. ¿Qué toma el sujeto, antes de que continúes, sí, qué toma el sujeto epistémico del sujeto de aprendizaje? Lo vimos la clase anterior. Y algo tocó la profesora Miriam. Lo vimos la clase anterior. ¿Qué hace? ¿Cuál es la...? Nosotros teníamos una base clínica, ¿cierto? Sí, sí. Desde que se formó la psicopedagogía en la Facultad de Humanidades, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y qué toma el sujeto epistémico? ¿Qué toma la psicología genética, el sujeto epistémico? ¿Y un sujeto? A todos les pregunto, ¿el aprendizaje cognitivo? Muy general. Bueno, a ver, Javi, continúa, ya va a ir saliendo. Sí, entendiendo al sujeto epistémico como un sujeto que construye su propio conocimiento. Ahí está. Construye su propio conocimiento. Entonces, ¿qué sería? ¿Un aprendizaje qué? Constructivista. Constructivista, pero ¿qué sería? Con un sujeto con un aprendizaje. Lo vimos la clase pasada. Por eso, ¿vieron por qué a mí no me gustan los power? Porque yo hablo, parece esa loquita, así. Y no sé en qué están ustedes. En cambio acá estamos pensando, trabajando. Por eso a veces no me gustan estas clases, estos cuadraditos. Y por eso trato de evitar a veces con temas complejos el power. ¿Un aprendizaje qué? ¿Un sujeto qué? Con lo que dijo Javi. Sí, evolutivo, sí. ¿Un sujeto cognoscente? Cognoscente, sí. ¿Pero qué era? El enfoque clínico, ¿qué tomaba también? Un aprendizaje crítico, puede ser, profe, activo. Sí, activo, crítico. Todo eso engloba. ¿Qué pasa con la subjetividad? ¿Qué pasa con lo subjetivo? Estamos hablando de la identidad, que habla esta pregunta 3 que yo les pregunté. ¿Qué ocurre en este intento de legitimar sus prácticas? Estamos hablando para legitimar sus prácticas, ¿cierto? No perder el objeto de estudio que es el aprendizaje, que es el sujeto en situación de aprendizaje, ¿cierto? Clínico, epistémico, activo, cognitivo, con aprendizajes subjetivos, ¿sí? Eso no tenemos que perder de vista nosotros, ¿sí? Con aprendizajes subjetivos. Eso, desde que se creó la carrera en el año 84, más el año 86, cuando comenzamos las prácticas, y lo van a ir viendo después. Acá nosotros en práctica 1 estamos viendo como un esbozo, digamos, una presentación de lo que es la práctica psicopedagógica, el rol psicopedagógico, ¿sí? Donde están las funciones, las incumbencias, todo, pero
cuando estén cursando la práctica 2, 3, la 4 principalmente, la 3 y las 4, ahí se van a dar cuenta. Entonces, no perdamos ese enfoque clínico con ese aprendizaje subjetivo que engloba todo lo que fueron diciendo ustedes, ¿sí? Por eso lo llevaba Javi a ver si él sabía, porque ahí íbamos desde la epistemología. ¿Estamos? Esa pregunta que se les hizo orientadora es muy importante, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Hola, Maxi. Nos dejaste el obstáculo epistemológico y nos dejaste con el libre albedrío, ¿sí? Sí, sí. Muy Para bueno. hablarnos. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos hiciste pensar a todos, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién sigue? No me quiero meter todavía en los obstáculos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué habla Castorina? Otro aporte más. En ese sentido, profe, retomando estas cuestiones del rol del campo de la psicopedagogía para pasar de una disciplina meramente aplicacionista, el autor propone la instrumentalización de las teorías, hablando en términos del autor serio. ¿Cómo sería eso? Y de alguna manera sintetiza esto que venimos hablando de cómo tomamos la teoría dentro de la práctica psicopedagógica. Hola, amigos. Todo. ¿Qué Hola, aportan amigos. los compañeros? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo tengo acá 48 personas escuchando la clase. No, a ver, a la noche creo que no hago nada, me parece. No hago nada. A la tarde tengo en clase todo. Hasta la tarde sería. Todas las siestas hasta la tarde. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesora, sí. Para romper el hielo le iba a decir que ella estaba buscando a dos de los apuntes que había notado de Gigli, porque yo hay Hola, tanto buenas noches. en la teoría que ella dice, Hola, ¿no? buen día, O sea, lo que ¿cómo estás? construyeron ellos, que tenía Disculpa que no te anotado había todo lo que contestado era el ayer, rol de cómo nos porque justo decía que teníamos que estaba encuadrarnos, cómo leyendo tomar el un sujeto material para de ahora que todos tengo en sus clase, aspectos así patológicos que con respecto al me recordé, me aprendizaje, quedé hasta las y yo 2 lo había leyendo. anotado, entonces lo estaba buscando. Yo no hago los prácticos, Información. yo casi no me conecto en Esa clase ni clase, nada, así que por eso porque fue una clase muy no tengo interesante. yo. Lo que pasa Así que que no soy de hacer mucho de eso. la profesora sabe, no es la palabra el saber, sabe, pero maneja tan bien la parte del quehacer psicopedagógico y el rol psicopedagógico, porque trabaja en eso, en la construcción, y realizó, ya está, creo que ahora 3 investigaciones ya hizo, y ahora estamos juntas en otra investigación. Esa clase yo le pedí a Rodolfo que la grabe, ¿sí? Y le pedí a Rodolfo que la grabe y yo la estoy mirando, entonces después se las vamos a pasar a ustedes, ¿está? Porque es linda que la tengan. Yo la veo y me gustaría si Javi la puede pasar en... Hay muchísimas definiciones, profesora, Sí, que da, ajá. que es lo que nosotros tenemos sobre qué explayarnos en un examen, por ejemplo, porque esto yo le doy como un dato para todos nuestros compañeros también que escuchan. Hay exámenes que reprobaron algunas compañeras de cuarto, por ejemplo, por la Hola, definición Zaira, del ¿cómo rol del estás? psicopedagog que Te nosotros quería hacer podemos una hacer. consulta, Y es esta visión pedirte que en ayuda. tiene la profesora ¿Será Gigli, que me puedes dar una la mano completa, ¿no es con cierto? La que respecto tenemos que tener incorporado de nosotros. estadística? Sí. Y ahora Trabajo, que ya volvió, un trabajo me integrador, va a dar la bibliografía que un nos trabajo había integrador prometido. Y yo le voy a que pedir hay a que entregar sí o Javi sí es que ahora. cuando le pase la grabación, vos pasás ¿Será que a escrito, podrías, que yo le lees y paso el si Word te va quiere haciendo, cobrarme, no que Javi. sea, no tengo drama? ¿Vos me vas a ¿Será hacer que me esa podés dar tarea? una mano con Bueno, ese? profe, capaz lleve un Y poco de fíjate tiempo que tengo porque una, es que desgrabarse. se me En ese vea, sentido se desgraba. Se se me desgraba. vea Sí, se me viene te una la idea ahora. pasaría entonces porque Rodolfo la hizo y
o con ayuda de Rodolfo, que lo veo justo, acá veo la ventanita de Rodolfo, para hacerla, pues está muy interesante, ¿sí? Porque como dijo ella se valió de Susana Waldman, que es la bibliografía nuestra, pero es una bibliografía que ya está desactualizada. Vieron que yo en varias bibliografías les dije que están desactualizadas, pero lo mismo dentro del programa, la currícula nuestra que tenemos en la universidad, tenemos que darla. No así esto de Castorina, porque acá estamos hablando de cómo se va construyendo, ¿cierto? ¿Está? Bien. A ver, Maxi, ya que conseguimos con tu hilo conductor y nosotros vamos aportando. Me gustó. ¿Qué más? Acerca del mismo texto propio, acerca de lo... No hay drama. Sí, o sea, ¿qué más creen que aporta? No sé, a ver, seguid y nosotros vamos aportando. Después si ustedes ven acá, que me fui, es que vinieron a cortarme. Sí, hay que Por leer eso ya porque les dije, fíjate que hay una seguimos materia de práctica para 1 el lunes con que esto y utiliza más la profesora otro una apunte dinámica más que que se yo llama les voy puerta a fría, dar. en donde vos tenés que leer sí ¿O o sí quién la quiere lectura, seguir? o agarra y dice la profe, O bueno, vos empezamos con los vos qué obstáculos entendés directamente. de esto, qué entendés de lo otro, así te pregunta cada uno de los chicos, Podríamos tocar así que algunos tenés que leer sí A o sí. ver, Podemos empezar ya. bien, alguien me habló, bien, sí, Raquel, sí, Fiorella, de que había hecho como un mapa conceptual, eso me gusta. ¿Quién me había hablado de eso? ¿Se acuerdan? Sí, una compañera dijo, creo que era Lau, creo que era ella, después de que habló Maxi. Laura López, porque hay 2, 3 Lauras. ¿Laura? No, profe, yo no fui. No, profe, López. Laura Martínez. yo tomé nota, pero no fui la que Todo dije que bien, armé sí, cuadro todo bien. conceptual. Hay otra Hubo compañera. Norma, creo que se llamaba la chica Sí, que dijo que hizo vamos a hacer un de mapa una, no tengo conceptual. drama, lo que tú quieras Norma, ¿dónde hacemos. está Norma? O se nos fue Norma. Bueno, a ver. Bueno, después con Norma, a ver que si Norma por ahí ya se desconectó. Bien, a ver, ¿con qué seguimos? Porque a través del mapa conceptual, muy interesante, me gustaría verlo, si ustedes la pueden localizar, qué norma es, porque es muy interesante para poder ahí ir haciendo las relaciones e interrelaciones. Bueno, ¿cómo Norma seguimos? Godoy, profe. Norma Godoy, pero no está en sala. No está en sala, ya se fue, No. capaz estuvo y se fue. Sí. Sí, bueno, Norma Godoy. Nos quedamos con ganas de su mapa. No importa, la semana que viene la vamos a comprometer a que lo publique, a que lo comparta. Que lo comparta, ¿sí? A que lo presente. Bueno, comenzamos con el primer obstáculo, entonces, ¿qué les parece? ¿O con cuál obstáculo quieren ser? Porque no es que sí o sí, primero este, segundo este, tercero. ¿Qué obstáculos comenzamos? ¿Cuál quieren? ¿A cuál le tienen más bronca? Vamos por orden, profe. Chicos, ¿quién me habló de vamos por orden? Yo, profe, Laura. O sea, Laura. López. Le digo por apellido porque hay varias Lauras. Sí, hay varias, hay 3 Lauras, creo. ¿Por qué vamos por orden, Laura? No, con los obstáculos le digo, profe. Vos decís primero los poderes del lenguaje. Ajá, Claro, ¿por qué? No, por una cuestión de organización. ¿No? Me está dando pie a algo. ¿La psicopedagogía es orden y organización? No, profe, creo que no. Me pareció interesante. Maxi, te quiero hacer callar un ratito, espera. Tu interesante ya. Me pareció interesante. A ver, un ratito. Ya te escucho. A ver, hice una pregunta con respecto, me encantó esa intervención de Laura. ¿Qué piensan ustedes?
Castorina va a hablar de esto, del orden de la organización. Y yo les pregunté a la psicopedagogía, ¿orden es organización? Según Castorina, profesora, dice que al revés es abrir un espacio de discusión de los problemas. Así que creería que no es organización y orden, como estaba por decir Javi justamente. A ver, ya lo vamos a escuchar, Javi. Quiero escuchar a la otra. Vos también callate un poquito, Raquel. Pero, profesora, al abrir ese espacio, sí necesitamos una estructura, un orden y una organización. Bien. Sí, la verdad que sí. Yo agarré y O sea, en un sentido estricto, estrictamente hablando, no se considera como un sí, orden y la verdad organización, que pero sí. claramente Porque sí, hay un tiene que orden agarrar y y una tiene que leer sí o sí. organización detrás de Sí cada o sí. disciplina y de No, cada no te vas a ciencia, dejar ¿no? pasar ahora. Entonces por eso nomás tuve que leer. Y Para aparte la este fin de construcción, semana yo no bien. me Se abre dediqué el para espacio, como nada dijo con mi Raquel. lectura. Bien. Quería tomar vacaciones nomás. Ajá. Bien, de Y, acuerdo a lo que y me dijo tocó Laura. el A ver, domingo leer. Javi, te escuchamos. Si no, después va a decir la Sí. profe no me dejó Ay, sí, hablar. de una sí, no hay problema, Dale, Nana. Yo, Javi. yo lo estaba No tengo pensando nada en más cuanto a el la otro día, el práctica, por martes. ahí lo más emergente sería lo preponderante. Y después, en virtud a esto, de lo preponderante, de lo más significativo, es como que vamos hilando sobre otras cuestiones. Y en este sentido, me pareció muy interesante el poder charlarlo, sería sobre Sea bueno, si no borro la grabación. sobre este obstáculo que ha resonado incluso no solo en nuestro Bueno, contexto, sino en otras situaciones. Por ejemplo, de eso que le dije plata para... este corte psicoanalítico que tiene Acá está. la Pero ese para formación de acá los no está. psicopedagogos, Y dicen para algunos. sacar con 250. Entonces, en ese sentido, me ¿Cuál sería parece el obstáculo entonces? la hegemonía de ciertas disciplina. teorías. ¿Sí? Me parece importante que podamos charlarlo y ir dando nuestro punto de vista, a ver qué más allá de lo que dice Castorina, porque es lo que se suele escuchar. Bien, las disciplinas hegemónicas. Bien, hoy algo hablamos ya de eso. Bien. Creo que, no sé si fue en uno de las materias que se había comentado esta cuestión o esta crítica de nuestro Sí, tengo una pregunta. ¿Viste que en la parte del texto dice objetos teóricos, que tenía ¿sabes? Que hace mucha referencia a eso. preponderancia de la Ya teoría veo que una psicoanalítica. pavadita no le quiero preguntar a la profesora. Sí. Y Castorina lo menciona, inclusive, no solamente para nuestras carreras, sino para otras disciplinas. Claro, muy bien, muy buena la acotación tuya. Claro, esa es una de las críticas que ante una, no estamos todavía en la parte de acreditación, pero ante un recorte supervisivo que hubo desde Corrientes de la UNE, se sugirió, porque ellos no hacen críticas, se sugirió hacer un recorte de no tantas teorías psicológicas, psicoanalíticas, y tampoco no tantos psicólogos dentro de la carrera, sino que sean más psicopedagogos dentro de la carrera. Con diferentes especialidades, ¿cierto? Porque dentro de la psicopedagogía nos podemos especializar, ¿sí? Ustedes ya siendo estudiantes pueden hacer especializaciones también. Eso a partir de los concursos, ya que Javi habla, se está empezando a corregir, bueno, se paró todo hace 2 años, 3 años, con la pandemia y antes, por problemas organizativos políticos de la universidad. Empezaron digamos, a darle prioridad, teniendo en cuenta el currículum, a psicopedagogos para las diferentes disciplinas y no psicólogos, de a poco, ¿sí? Eso está bien. Son sugerencias que hizo la UNE, desde la UNE. Bien. ¿Qué más? Sí, creo que fue en el marco de la práctica de psicología general que Por se eso hay hizo que ese leer en análisis. grupo, yo había dicho en el grupo para Porque leer juntos, pero incluso no me hicieron caso. hay en el
en el programa de estudio de psicología general mayor contenido de psicoanálisis. Y creo que fue uno de los compañeros de mi corte, yo ingresé en el 2019, que hizo esta revisión del programa de estudio. Se ve o se entiende, en ese momento se entendía que era un alumno que ya pasaba por otra carrera, que hizo justamente esta delimitación del plan de estudio. Sí, yo les digo, se pueden hacer recortes y no psicologizar la psicopedagogía, pero temas psicológicos tenemos que tener. Ustedes saben, en psicología general, yo, si mal no recuerdo, está la historia, la psicopedagogía, cómo van las diferentes corrientes. Después en la parte de psicología evolutiva, los momentos evolutivos. Es importante, por más que sea muy psicología y ya metiéndome en la rama de la psiquiatría, la parte de Lacan, pero son cosas pero ahí está la sapiencia del psicopedagogo. Van a ver cuando léame bien en profundidad el obstáculo de las disciplinas hegemónicas, de tomar esas disciplinas psicológicas, pero saberlas transponer a lo que es la psicopedagogía, ¿sí? Y no con, digamos, con la misma intervención que la hacen ellas con sus sujetos, con su objeto de estudio, ¿sí? Sino en qué nos sirve a nosotros, en qué nos ayuda, teniendo en cuenta en ese sujeto que está aprendiendo, ¿sí? Todos sabemos que el aprender no implica solo lo escolar, ¿sí? El aprender en la vida, ahora se le está agregando eso al objeto de estudio de la psicopedagogía, el aprender en la vida. ¿Está, chicos? Bien. Bueno, nos comprometemos a leer bien para la clase que viene y tratamos de comenzar a las 8, ¿sí? Sí, bien. Terminamos esta bibliografía que es bastante compleja. Yo ahora después me comunico con vos, Javi, para la parte de la grabación de la clase con la profe Gigli. Tratamos de terminar esta bibliografía que es interesante, pero bien. Vemos si comenzamos otra. Yo en la semana voy a ver, y también quiero, ya al finalizar, hacer la devolución a los grupos, una mini devolución a los 7 grupos que a mí me tocaron. La corrección. ¿Está, chicos? ¿Sí? Bien. ¿Quién habló? Profe, buen día. Sí. ¿Me puedes sacar una duda Hola, que tengo? Sí. Leyendo el texto, por ejemplo, habla sobre objetos teóricos. ¿A qué hace referencia eso? ¿En qué parte del texto? Contextualizarlo para los compañeros. Sí, dice que particularmente se podría hablar de una teoría científica. En los términos de una problemática la constituye y de los objetos teóricos que ella ha construido. Esto habla en la introducción, Castorina, ¿cierto, Rodolfo? Sí, profe. Ajá. Bien. Ahí habla de la psicopedagogía, cómo va construyendo la disciplina, y habla de los objetos teóricos que ella va construyendo, que va tomando de las diferentes teorías o de las diferentes disciplinas, ¿sí? ¿Y qué más dice Rodolfo? ¿Cuál es el objeto teórico de la... Perdón, Rodolfo. Sí. ¿Te escucho? Bueno, ¿sigo? Sí, ubicalo a los compañeros en qué página está. Está en la página 216. Bien.
casi El la párrafo mitad. empieza adoptando. A ver, Rodolfo. Bien, sigo. Y después dice, coma, y respecto a los cuales se legitiman los métodos de indagación, y en algunos casos las técnicas dirigidas a modificar lo real. Puede ser como el génesis, más o menos te podría decir, disculpe, profe, y Rodolfo, lo que yo considero, no sé, como el génesis, podría llamarlo de la psicopedagogía, y bueno, aquí ya nacen los interrogantes que hace el autor a lo que da el desarrollo de todo el texto. ¿Cuál es su estatus y si se trata de una práctica interdisciplinaria, no? Bien. Esa es la visión de Maxi. ¿Qué dicen? Acá habla, ¿de qué habla? Empieza así, es el puntapié que da Castorina para comenzar, digamos, la discusión de cuáles son los obstáculos epistemológicos y cómo se van construyendo los objetos teóricos de la psicopedagogía, ¿sí? Es lo que preguntaba Rodolfo. Yo les hago una consulta a partir de esto. ¿Cuáles serían los objetos teóricos de la psicopedagogía? No lo dice textualmente Castorina. ¿Cuáles serían? Pensemos. Castorina, profesora, ahí voy. Te escucho, Laura. Castorina dice que tiene una mirada desde el punto de vista del psicoanálisis. Y también si se utilizan nociones piagetianas. Yo creo que se basan en esos marcos teóricos. Ajá. Bien. Entonces, ¿y cuáles serían esos objetos teóricos que construyó la psicopedagogía y que sigue construyendo? Es lo que habla Castorina. ¿Nuestro objeto de estudio cuál es? El sujeto en situación de aprendizaje. Bueno, ese es nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles serían esos objetos teóricos a partir de nuestro objeto de estudio? Las diferentes disciplinas. Sí, pero ¿qué influye en nuestro sujeto, qué influye en nuestro objeto de estudio que no le permite a veces realizar el proceso del aprender? Esos serían nuestros objetos de estudio. ¿Cuáles serían? Y los problemas. Ahí están las disciplinas, ¿sí? Y los problemas para el aprendizaje, profe. ¿Cómo? Los problemas para el aprendizaje. Sí, muy general. Él sabe, muy bien. Los problemas. ¿Qué influye? A ver, vamos concretamente. Esos serían los objetos de estudio. Puede ser desde lo que cada disciplina que fue aportando a la formación, digamos, de la psicopedagogía, que tenga que ver justamente con lo que sea la parte psicológica, o sea, evolutiva de la persona, el contexto, o sea, toda la parte biológica, cómo nace, con qué condiciones, Ahí digamos, porque todo... estás bien, Laura, ahí estás hablando de dos objetos de estudio. La parte evolutiva y la parte biológica. Biológica. Bien. Eso nos va a dar como un parámetro de cómo ese sujeto va a aprender. Exacto. ¿Sí? Esos son dos objetos de estudio, que era lo que preguntaba Rodolfo. ¿Qué más? La cultura también mencionó. El contexto sociocultural. Bien. Otro objeto. ¿Qué más? ¿Cuál es otro? La dimensión afectiva. La dimensión socioafectiva. La socioobjetiva, sí. Tus experiencias infantiles, así
en grandes rasgos. En sus experiencias infantiles, ¿qué entra? Hoy hablábamos, clínico y aprendizaje. Aprendizaje subjetivo, profe, la historia individual de cada sujeto también. Vuelvo a repetir, ahora cuando se desglose la grabación de la clase anterior con la profesora Gigli y Miriam, ahí van a ver la parte subjetiva. Bueno, cómo interviene en nuestras prácticas psicopedagógicas. Bueno, esos serían los objetos de estudio, ¿sí? Los objetos teóricos que va construyendo la psicopedagogía. Rodolfo. Sí, sí, profe. Presente. ¿Se aclaró tu interrogante o no? Sí, profe, sí, totalmente. ¿Sí? Bien. Chicos, lean, pero a través de ejemplos y a través de toda la historia que ustedes tienen, ¿sí? Dirán, profe, nosotros ingresamos el 2019. Sí, pero son 2 años ya de cursada, 2 años y medio. Una cursada un poco atípica les toca a ustedes, pero tienen. Y tienen un bagaje de muchas ya cátedras y disciplinas que la están dando. Todo eso la vamos a ir incorporando dentro de de cómo fue construyéndose, y de los obstáculos epistemológicos que va hablando Castorina. ¿Está? Bien. Nos encontramos, todavía no me avisaron, me dice mi empleada que están ahí. Nos encontramos el lunes que viene, iniciamos, no sé a quién le toca. Yo genero, profe. Javier. Yo tengo Javi. que generar. Vos generas, bueno, perfecto, mejor, dale, Javi. Lo genera Javier, nos encontramos primero con esta bibliografía, vemos después la otra y por último vamos a ver, nos quedamos con los chicos para hacer la devolución del trabajo integrador del primer semestre, digamos, de tipo parcial que dieron, ¿sí? No es un parcial, ustedes saben, que es una evaluación de proceso que vamos haciendo. Y también lo que tomamos en cuenta es la evaluación de proceso en la participación de ustedes también, con interrogantes o con aclaraciones o con conflictos cognitivos como nos creó Maxi hoy tempranito, ¿cierto? Y nos dejó al libre albedrío, Para hacer lunes. Activando el lunes. No, muy bien, me pareció perfecto, es buenísimo todo eso. Entonces ahí nos despertamos todos un poquito, ¿sí? Bueno, yo estaba pensando. Nos vemos el lunes, Javi, prepara el enlace, chicos, ¿sí? Y por favor, nos comprometemos, vayan leyendo de a poco, por grupo, tengan en cuenta que son preguntas orientadoras, pero hay algunas que tenemos que decirlas y aclarar bien en qué consiste ese fundamento de esa pregunta. Por eso algunas están para que ustedes vayan tratando de repensarse. ¿Está? Bien. Sí, yo en la semana yo les paso que otra bibliografía la vamos a adjuntar a esta, que la tienen que terminar de fijar un poquito más nomás, poder entenderla y comprenderla un poquito más, ¿sí? Sí, profesora. Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos si Dios quiere el lunes que viene, chicos. Primero, por más que me digan, profe, el lunes, el Día de los Santos, nuestro día es, ¿cierto? Pero lo mismo estamos presentes acá, ¿sí? Dios Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ah, es cierto.